Le habla la señora Wanda Yedos. Soy la enfermera epidemióloga y directora de programas institucionales del Centro Médico Episcopal San Lucas. Me compete hoy orientarlos sobre este nuevo virus, así que vamos a hablar de las guías y manejos de prevención de COVID-19 aquí en nuestro hospital. Vamos a comenzar a hablar de este nuevo virus que ya hace una semana atrás fue declarada una pandemia y sabemos que hay más de, al día de hoy, 16 de marzo, hay más de 147 países ya con pruebas confirmadas para COVID-19, entre ellos Puerto Rico, ¿verdad? Que hace una semana atrás no estábamos en el mapa, pero ya pues estamos en el mapa junto con los demás países que están manejando esta pandemia. Esta pandemia comenzó a finales de diciembre como un virus, ¿verdad? Un brote de pacientes en China, en la provincia de Hubei, en Wuhan especialmente, donde se vieron muchos pacientes que estaban llegando a este hospital en específico y se estaban enfermando con un cuadro respiratorio que era atípico, unas pulmonías atípicas. Así fue que comenzó, ¿verdad?, la alerta de este médico que lamentablemente pues falleció en el manejo de estos pacientes. Todavía al día de hoy pues hay varios países que están en alerta de nivel 3, gracias a Dios, ¿verdad? China, donde comenzó el brote, ya ha logrado controlarlo con unas medidas drásticas que vamos a hablar de ellas durante la conferencia. Pero sabemos que esto es un virus que primero que no debemos dejar pasar que hay 4 familias de coronavirus que atacan al ser humano. ¿Qué es lo particular de este nuevo virus en el mundo? Pues que este virus es una recombinación del virus de coronavirus que tiene el murciélago, que es un murciélago que está en China, con un animal que no está en Puerto Rico, que se llama pangolín, y la carne de este animal es una carne que es una comida gourmet en China, y se entiende que en algún momento dado el virus del murciélago estuvo en contacto con el coronavirus del pangolín, y como ese es un alimento, ¿verdad?, una carne que se busca y se come en China, de hecho estos animales se venden en mercados ilegales en China, y se entiende que ahí con estos dos virus hubo una recombinación, llegó al ser humano, y lo particular es que ahora tiene la capacidad, este virus que es zoonótico, ¿verdad? Zoonótico porque viene de los animales, ahora está en el ser humano y tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona. Así que este virus, como se ha visto, pues la mortalidad todavía está en menos de 5% a nivel mundial, contrario a otros coronavirus como es el SARS, que también salió en China para un brote entre el 2002 al 2004 y la mortalidad estuvo en un 16%. Y también hay otro coronavirus que está corriendo en África y en Asia, aunque no es un brote que se deba de preocupar en estos momentos, pero también se habla del MERS, que es otro coronavirus que entonces la mortalidad es mayor, se habla hasta de un 34% de mortalidad. Así que, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite a través de gotas, y las gotas no son de mucho peso, ¿verdad? Cuando hablamos de transmisión por gotas, estamos hablando de tamaño del particulado que la persona expulsa al ambiente cuando está hablando, especialmente cuando tose y estornuda. Entonces es lo que ustedes están escuchando, ¿verdad? De que hay que mantener una distancia entre las personas de 6 pies, porque aún con la fuerza al toser y al estornudar, no hay la capacidad de que esas gotas se queden dispersas en el ambiente por mucho tiempo, así que el aire no se va a quedar contaminado por largos espacios de tiempo. Se dice que cuando la persona tose y las gotitas caen en superficie como esta, estamos hablando que puede estar entre 2 a 5 horas vivo ese particulado con capacidad de transmitir, pero no se habla de días, semanas, que
superficie esté contaminada. Así que las gotitas, si nosotros tuviéramos pacientes admitidos por aislamiento por gotas, estaríamos utilizando una mascarilla quirúrgica, que es la mascarilla de aislamiento, que es nuestra mascarilla normal, que usted puede amarrarle en la parte superior de la cabeza o utilizar los ganchos que van detrás de la oreja. Pero ¿qué pasa? Como este es un virus nuevo, el CDC ha extremado las medidas de uso de equipo de protección personal para todos aquellos profesionales que estamos manejando estos pacientes que están confirmados o tienen sospecha de que tienen el virus. Así que al extremar las medidas de equipo de protección personal, estamos hablando que no se está recomendando que el profesional de la salud que va a manejar el paciente utilice una mascarilla quirúrgica. Por eso es que lo vamos a manejar con un respirador de partículas, que es la mascarilla especial que se utiliza para el manejo de pacientes que tienen tuberculosis y que tienen sarampión o que tienen varicela. ¿Por qué este tipo de aislamiento? Porque se habla, ¿verdad?, de que todo, como no se conoce todavía hasta qué extensión puede transmitir, pues entonces los profesionales debemos ir al extremo en el uso del equipo de protección personal. ¿Qué estamos buscando aún al día de hoy? Se está buscando los pacientes que tienen tos, fiebre y dificultad respiratoria, pero no es una dificultad respiratoria de que tengo congestión nasal porque tengo catarro, es una dificultad respiratoria de que me falte el aire no me llega y yo creo que me voy a quedar sin respirar. Es ese tipo de dificultad respiratoria que es la que está descrita especialmente en aquellas personas que tienen mayores de 80 años de edad y que también tienen comorbilidades como diabetes, enfermedad coronaria, cáncer, entre otros. Así que es bien importante que esta población, según establece, ¿verdad?, y desde el sábado para acá, sabemos que tenemos una orden administrativa de toque de queda que va a tono con las medidas que está recomendando ahora mismo para el CDC para tratar de controlar esta pandemia. ¿Qué equipo estamos recomendando? Primero, que tenemos que hacer, ¿verdad?, referencia a la orden administrativa que salió en este fin de semana y que habla de un aislamiento y distanciamiento social. Se espera que haya mucha gente enferma y lo que no queremos es que se abarroten las salas de emergencia con pacientes que pudieran manejarse a nivel ambulatorio. Por eso es que es bien importante que si usted se siente enfermo, tiene fiebre, tiene tos, tiene dificultad respiratoria, que entonces una de dos, o llame a su médico de cabecera antes de visitarlo, para de manera, ¿verdad?, que no vaya a contagiar a otras personas en la oficina médica, o que llame a la línea que el Departamento de Salud ya ha establecido, 787-999-6202. También, si tiene una dificultad respiratoria severa, pues lo exhortamos que visite la sala de emergencia de su hospital, puede ser este hospital o su hospital, ¿verdad?, más cercano. Es bien importante que en estas medidas de distanciamiento social, como le establece el CDC y también la orden administrativa del gobierno de Puerto Rico, es bien importante que evitemos las actividades donde hay más de 200 personas. Por eso es que se va a ser estricto con el toque de queda, porque donde hay personas aglomeradas no sabemos quién pudiera estar enfermo y debemos evitar esas exposiciones. Así que la aglomeración incluye las iglesias, los cines, centros comerciales, carros públicos ¿verdad?, de muchas personas. Tenemos que evitar los chinchorreos, nada de playas, nada donde haya acumulación de personas. Si usted se siente enfermo, es bien importante que se mantenga aislado en su casa para que no esté en contacto con los demás. Esto es un virus que se espera que el 80% de las personas puedan recuperarse y manejar sus síntomas en el hogar.
Se sabe que hay un 20%, especialmente aquí en Puerto Rico, que nuestra población es de envejecientes, que va a haber muchos envejecientes enfermos. Así que es bien importante que si usted tiene un envejeciente en su hogar, trate de limitarle el contacto que tiene con el resto del núcleo familiar, de manera que si hay alguien enfermo, pues no entren en contacto con nuestra población más a riesgo, que serían nuestros envejecientes. Bien importante que si usted va a utilizar un Kleenex o pañuelo desechable, es importante que una vez usted se sople la nariz, después de descartar el Kleenex, tiene que lavarse las manos, porque el Kleenex es papel, y si usted se sopla la nariz y no se lava las manos se quedaron contaminadas, y todo lo que toque en la superficie se va a quedar con las partículas que transmiten la enfermedad. Así que lo importante es, estás enfermo, mantente alejado de las personas que están saludables, utiliza pañuelos desechables, lavado de manos, y entonces con los respiradores de partículas es bien importante que las personas que están afuera en la comunidad no deben de tener ni mascarillas ni respiradores de partículas, porque el que no está enfermo no necesita cubrirse. Lo que necesita es quedarse en su casa, evitar las conglomeraciones, y así vamos a tener, ¿verdad? Vamos a salir de este brote. Todavía a la fecha de ayer, 15 de marzo, estamos todavía con 147 países ya con laboratorios confirmados. Hay sobre más de 130,000 personas con laboratorios confirmados. Al sol de hoy, ya China está controlando su brote, más sin embargo tenemos países como Italia que, si vieron las noticias, ¿verdad?, tienen una situación, tienen muchos pacientes enfermos, y realmente pues ahora están en unas decisiones bien críticas de quién vive, quién muere. Eso no es lo que queremos aquí en Puerto Rico, así que es bien importante evitar lo que hizo Italia, ¿verdad? Italia no tomó los controles de mantener a la gente en su casa. No fue hace 2 semanas atrás que se estableció un aislamiento para 16 millones de personas, pero era más que en un lado del país. Así que las medidas en Puerto Rico, según estaba leyendo anoche, son las medidas más drásticas que se han tomado entre todos los estados de la nación americana y sus territorios. Así que si continuamos, ¿verdad?, de esta forma, esperamos que el brote lo podamos controlar. Todavía continuamos con, según las instrucciones, ¿verdad?, y las guías del Departamento de Salud, estamos evaluando los pacientes, y todo aquel paciente que tiene un historial de viaje en los últimos 7 días, lo estamos considerando para evaluarlo si tienen síntomas de tos, fiebre, dificultad respiratoria. Es importante establecer que al día de hoy todavía las muestras para el Departamento de Salud tienen que ser consultadas con la epidemióloga de la región. El proceso es: el paciente llega al hospital, se toman todos los datos, se hace un resumen del caso, y entonces el personal de control de infecciones, ¿verdad?, en este caso yo, vamos a hacer la consulta con el Departamento de Salud, basado en la clínica del paciente y su historial epidemiológico, donde estuvo con alguien que tiene un laboratorio confirmado con COVID-19, estuvo en contacto con alguien que está considerado bajo investigación, ha tenido un viaje especialmente a los países de nivel 3, y el nivel 3 lo establece el CDC basado en los riesgos a llegar a esos países. Todavía los países que están a nivel 3 son China, Irán, Italia, Corea del Sur, y el nivel 2, Japón. Así que estos son los países que pues saben que ahora hay un mandato del gobierno federal que no se van a permitir los viajes de Europa y de Asia hasta el 30 de marzo. Eso va a buscar que extranjeros que vienen de la otra parte del mundo vengan al territorio americano.
Estas personas se ha establecido un método de cuarentena en los 11 aeropuertos en Estados Unidos que reciben viajes internacionales. Solamente se va a permitir que entren a territorio americano aquellos ciudadanos americanos que regresan de sus viajes de Europa y de Asia. Y estas personas que están llegando se les va a mantener en una cuarentena de 14 días una vez lleguen al territorio americano. ¿Cómo vamos a manejar nuestros pacientes aquí en el hospital? Todos los pacientes se recomiendan, si se quedan admitidos, que esperamos evaluarlos y que se puedan ir ambulatoriamente con un seguimiento. Se le están dando unas instrucciones al alta que incluyen una cuarentena de 14 días en el hogar, vigilar su temperatura 2 veces al día y comunicarse con la persona de contacto de epidemiología de la región sur. Aquellos que no se puedan ir de forma ambulatoria y que se queden admitidos en el hospital van a ser manejados en cuartos con presión negativa, que básicamente la presión negativa lo que significa es que si está fuera la habitación del paciente y este es el acceso hacia afuera, pues entonces el aire de esta habitación no debe salir al pasillo. La presión negativa es crear una succión contraria al flujo del aire normal y que se atrape en el cuarto, pase por un sistema de filtros de alta eficiencia y se salga fuera del hospital limpia, sin particulado. Eso se puede hacer en cuartos que tienen esta presión negativa. Nosotros tenemos 20 cuartos con presión negativa en el hospital, incluyendo cuartos en el área materno-infantil, porque sabemos, ¿verdad?, que los procesos de parto no paran, así que tenemos cuartos de aislamiento en sala de parto. Tenemos un proceso establecido de cómo vamos a manejar a estos pacientes en el área materno-infantil. De las medidas que se han tomado, hemos controlado las visitas al área pediátrica de manera, porque esta es una de las poblaciones de riesgo, aunque los nenes, la población pediátrica, se ha visto que aunque son pocos los que se han enfermado, han pasado la enfermedad con unos síntomas leves, así que no hay mayor riesgo en población pediátrica, pero aún a pesar de eso, tenemos 2 habitaciones en el área de pediatría para manejar nuestros pacientes pediátricos, al igual que PICU también tiene su cuarto de aislamiento. Hemos contemplado todas las áreas del hospital de manera que tengamos suficientes cuartos para manejar poblaciones vulnerables, inmunosuprimidas. Nosotros hemos tomado la medida de dejar 2 habitaciones que no se están utilizando en el hospital para los pacientes admitidos, se están guardando en el caso de que necesitemos admitir un paciente. Tenemos una reservada en una de las unidades de medicina para pacientes de adultos, tenemos en el área de pediatría tenemos una reservada, y en intensivo de adultos también tenemos una cama reservada en el momento que lo vayamos a necesitar, de manera que podamos agilizar el proceso de admisión de ese paciente. Hay muchas dudas con el uso del equipo de protección personal y que está recomendando el CDC. Por la televisión y por internet pueden ver que hay muchos profesionales usando diferentes tipos de equipos de protección personal. Si usted entra a la página del CDC, www.cdc.gov, van a ver que el equipo de protección que se recomienda es el que estamos utilizando en el hospital. Como les dije anteriormente, esto se maneja como pacientes con tuberculosis, así que es un equipo de protección que todos los hospitales lo tienen, porque todos tenemos la capacidad de manejar un paciente que tenga tuberculosis o alguna infección que sea aerotransportada. Así que vamos a comenzar. El empleado va a utilizar, todo profesional que entre a la habitación, además de aquellos servicios que no dan cuidado directo a pacientes, pero tienen que intervenir en la habitación, por ejemplo, guardias de seguridad, el empleado de servicio doméstico, el que va a poner el televisor, ¿verdad?, que no dan cuidado directo, también van a utilizar
utilizar el mismo equipo de protección. Así que lo que estamos recomendando y lo que se está utilizando en el hospital es una bata de aislamiento. Puede ser de las batas amarillas de aislamiento, puede ser batas azules que son impermeables. Lo importante es que usted tenga una bata cubriéndole su uniforme. El personal también va a utilizar un respirador de partículas, y el respirador de partículas es bien importante que la gente conozca que este respirador de partículas, aunque usted haga el search y lo quiera comprar en Wish, en Amazon, en eBay, primero que lo van a pagar a un precio bien excesivo, y usted no resuelve nada con un respirador de partículas a menos que usted le haya realizado una prueba de sellado facial. El respirador de partículas lo cubre una regulación federal que la hace cumplir OSHA, así que es un equipo que se utiliza en los hospitales, no es para ir al supermercado, no es para ir a la farmacia. Así que es bien importante que todo el mundo conozca que el respirador es algo para el manejo con los pacientes y que solamente se puede utilizar en ambientes hospitalarios. Este respirador hay que hacerle una prueba de fit test. Esta prueba lo que incluye es el utilizar sacarina durante el procedimiento de la prueba. La sacarina lo que va a hacer es que sustituye al microorganismo que causa la enfermedad. Así que el personal va a tener el respirador de partículas colocado y se le hace la prueba con una capa encima, y en esa capa se le está aplicando los sprays con sacarina. Mientras se aplican los sprays con sacarina, la persona que está con el respirador tiene que hacer varios ejercicios. Tiene que mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, tiene que moverla hacia los lados, tiene que leer un documento. ¿Por qué? Porque mientras la persona está realizando el procedimiento y le echan azúcar, mientras hace esos ejercicios no debe de sentir el sabor a azúcar en su boca. Si siente el sabor a azúcar en su boca, lo que implica es que el respirador no le ajustó, y lo que implica eso es como si usted no tuviera absolutamente nada. Si no le ajusta el respirador, usted se va a contagiar de la enfermedad. Por eso es que tienen que hacerse una prueba de sellado facial. La regulación federal de OSHA establece que los respiradores se hace prueba de sellado a todos los profesionales una vez al año. ¿Qué pasa? Debido a la escasez de respiradores que hay ahora a nivel mundial, se determinó que las pruebas de sellado facial anuales no se van a realizar. Se van a realizar solo aquellos empleados que por alguna razón han tenido una pérdida de peso excesiva o han aumentado de peso, han tenido algún accidente que haya cambiado la composición de los huesos en la cara, y entonces ahí le vamos a realizar la prueba. El resto de los empleados que le hicieron la prueba de sellado facial el año pasado van a continuar con la misma prueba de sellado anterior, porque el respirador que se utiliza en el hospital no ha cambiado. Por eso es que vamos a tomar esas medidas. Es bien importante que sepa todos los empleados que van a estar manejando a nuestros pacientes. Todos los cuartos de aislamiento están rotulados de cómo usted va a hacer el procedimiento de colocarse el equipo de protección de forma apropiada, y también va a haber unos rótulos de cómo se va a remover el equipo de protección personal. Es bien importante que lo último que se coloca el personal son los guantes, porque los guantes es lo menos que usted quiere contaminar. Una vez usted maneje el paciente y salga de la habitación, lo primero que va a removerse son los guantes, porque eso es lo que está más contaminado. Bien importante que también esté en los carteles la mascarilla, el respirador de partículas y el face shield que van a tener encima para evitar la salpicadura. Usted cuando lo remueva no puede tocar el respirador de frente, así que si se lo va a remover, lo va a coger por el strap,
va a inclinar la cabeza y una vez inclinada lo va a descartar. No se toca con las manos porque las manos, y usted se acaba de quitar los guantes y no quiere contaminar el respirador. Así que es bien importante no tocarle el respirador ni el face shield, y una vez se remueva todo el equipo de protección personal, lavado de manos para romper la cadena de infección. Nosotros actualmente tenemos desde hace 3 semanas, se decidió manejar los pacientes fuera de la sala de emergencia. Todos conocen que nosotros tenemos una habitación que hace unos años se habilitó para un manejo de un brote de ébola que gracias a Dios nunca llegó a América, pero contamos con una estructura fuera de la sala de emergencia para el manejo de estos pacientes. Así que tenemos el Western Shelter. El Western Shelter está colocado frente a la sala de emergencia en la parte lateral, donde está el estacionamiento de facultad médica, y ahí estamos dirigiendo a la comunidad y a los pacientes que están llegando con historial de viaje y que además tienen los síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria. El proceso va a ser, ¿verdad? El paciente va a llega al área de registro, allí se le va a colocar una mascarilla quirúrgica y se va a dirigir al Western Shelter. El Western Shelter está preparado para nosotros hacer el cernimiento, registro, evaluación y tratamiento de nuestros pacientes. Ya habíamos hecho el ejercicio para la pandemia del 2009 de H1N1, nos resultó el tener nuestros pacientes fuera de la sala de emergencia para evitar que se mezclaran con la otra población que también recibe los servicios de sala de emergencia, porque no va a ser solo COVID-19, ¿verdad? Tenemos que dejar la sala de emergencia para nuestros pacientes de infarto, de fallo cardíaco, trauma. Así que no solamente es un solo diagnóstico, tenemos que manejar todos los diagnósticos que vienen a nuestro hospital a recibir los servicios de la sala de emergencia. Así que los vamos a recibir en el Western Shelter. Todo aquel paciente que requiera, por ejemplo, seguimiento o estar admitido, nosotros tenemos, además del Western Shelter, tenemos una estructura que tiene 4 cuartos. La estructura tiene 2 cuartos que son los cuartos contaminados y 2 que son los cuartos limpios. La estructura tiene 2 puertas, una de acceso para el paciente, que es el que se considera con síntomas o contaminado, y una puerta contraria a esa puerta, que es la entrada limpia, para que el personal entonces se vista con el equipo de protección personal y registre al paciente. El cuarto, una vez usted entra el paciente, en la habitación del paciente todo es de un solo uso, de manera que todo lo vayamos a descartar dentro de la habitación. Ese cuarto tiene una máquina de presión negativa, tiene intercom con cámara, de manera que podamos ver al paciente y comunicarnos con él y tener la menor intervención con el paciente. La puerta también tiene una ventanilla que lo podemos observar, además de la cámara de seguridad. Ese sería el primer cuarto. El segundo cuarto está al lado de esa habitación, es el cuarto sucio, donde el personal, una vez intervenga con el paciente, va a llegar a ese cuarto, que es donde se va a remover el equipo de protección personal. Contrario a esos 2 cuartos, están los dos cuartos que son los cuartos limpios, que tienen un acceso distinto, contrario a la entrada del paciente. Y en esos otros 2 cuartos está el escritorio, tiene teléfono, la estructura, con salida para nosotros poder hacer las consultas con el departamento de salud y no tener que estar entrando y saliendo a la sala de emergencia. Tiene la cámara y el intercom, de manera que nosotros lo podamos ver y estar monitoreando al paciente las 24 horas, además de que se instaló una computadora con el sistema de récord electrónico de la institución, para que nuestros médicos y las enfermeras puedan documentar todo de forma electrónica. Ese cuarto es donde se va a colocar el equipo de protección, el personal, los empleados, y también está otro cuarto que está en el área limpia,
limpia, que es entonces donde está el equipo de protección personal. En ese cuarto, que es un cuarto de suplido, hay 25 bolsas ya preparadas, que es nuestro inventario, donde está todo lo que el equipo que necesita el personal, de manera que pueda agilizarle y facilitarle el proceso. Esas bolsas tiene las batas, el respirador de partículas, el face shield que va a utilizar el personal, y no tienen los guantes dependen del tamaño de la persona, pero hay guantes de todos los tamaños. Además de eso, tenemos suplido aparte en el caso de que, ¿verdad?, las bolsas no las tengamos, y tenemos allí sábanas disposables, estetoscopios, termómetros, todo lo que vayamos a utilizar con ese paciente, de manera que no tengamos que entrar a la sala de emergencia. Desde hace 3 semanas comenzamos nuestra fase de adiestramiento. Nuestro interés es que todo nuestro personal esté debidamente orientado. No solamente tenemos un compromiso con nuestros empleados y los servicios contratados, sino también hace 2 semanas atrás participamos de una reunión en la alcaldía de Ponce, donde se estableció un task force con las agencias del gobierno y los hospitales de la región sur, y nos comprometimos con la alcaldesa Mayita Meléndez a ayudar en la fase de preparación y de orientación de los empleados del municipio. Eso es lo que estamos haciendo. El personal de emergencias médicas y rescatistas están viniendo aquí al hospital, los municipales, a recibir el adiestramiento. Hasta ahora llevamos 32 de esos empleados. Estuvimos participando del adiestramiento a las égidas del municipio de Ponce. Tenemos también concertado, planificado para entonces los G-Start. Y continuamos con nuestro proceso y nuestro compromiso de tener adiestrados a todos los servicios en nuestra institución, de manera que podamos manejar este brote de forma segura. Y quiero dejarlo, ¿verdad? Hace 26 años yo comencé en esta posición, y siempre dije que necesitaba un lema para podernos destacar. Así que yo los voy a dejar con el lema de control de infecciones. Control de infecciones es compromiso de todos. Todos somos una parte de un rompecabezas. Todos tenemos que remar para el mismo sitio, de manera que podamos batallar este brote y Puerto Rico pueda salir libre de COVID-19. Gracias.